2. Como es costumbre, vamos a empezar con el informe epidemiológico y vamos a hacer algunos comentarios sobre el comportamiento de la enfermedad en el país. Y posteriormente vamos a entrar en un tema muy importante de considerar, que es especificar y aclarar qué quiere decir la acción de sana distancia, que no depende de los individuos, de las personas, sino de las acciones colectivas, de las disposiciones gubernamentales. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Hernández Ávila, quien es director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenido, doctor Hernández. Y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. Procedamos. Si me pasan la primera diapositiva, por favor. En el informe mundial tenemos un comportamiento que sigue en ascenso. Tenemos 413.467 casos que se han acumulado desde el inicio de la epidemia en Wuhan, China, en enero de 2020, pero como ya hemos comentado repetidamente, solamente los casos de los últimos 14 días son casos que permanecen en una condición de contagiantes. Entonces, estos son los que conviene destacar como relevantes para la epidemia. En cambio, el otro 20%, los casos que infectaron o curaron hace más de 14 días, son personas recuperadas que están contribuyendo a que se detenga la epidemia. Respecto a la letalidad, que es la proporción de personas que mueren, desafortunadamente mueren, entre las personas que tienen COVID, tenemos una tasa de 4.5% y hemos comentado que esta tasa de letalidad, esta proporción de personas que desafortunadamente fallecen, depende mucho de las características de cada población, y cuando existen poblaciones con una mayor cantidad de personas en alta probabilidad de complicarse, por ejemplo los adultos mayores, esto puede también hacer que aumente la mortalidad. El otro dato importante es la distribución de los casos de las últimas 24 horas en los distintos continentes, y tenemos que ha ido variando. Por momentos la epidemia en Europa ha sido la predominante y en otros momentos América ha alcanzado la velocidad de ocurrencia de casos nuevos. En este momento tenemos, en las últimas 24 horas, 61% de los casos fueron registrados en Europa, mientras que 28% registrados en el continente americano. Pasamos a la situación nacional y vemos aquí que hasta el momento, en forma acumulada, desde que inició la… ¿Qué pasó? No, es un error. Gracias por alertarme. Escríbele a José Luis para que les mande la presentación. Aquí tengo la de hoy, pero ahorita escríbele inmediatamente para que nos la cambie. Ahorita la cambian, pero les voy comentando. Tenemos hasta el momento… gracias, era local. Hasta el momento, desde el inicio de la epidemia en México, que ocurrió el primer caso el 27 de febrero, se han acumulado 475 personas en quienes se ha confirmado la infección por el virus y han tenido la enfermedad COVID. Asimismo, 2.445 personas se les ha hecho la prueba por haber tenido los síntomas característicos, pero se ha descartado la infección por este virus, y en una cantidad de personas que es variable cada día. Hoy tenemos, en las últimas 24 horas, 1.656 personas que están en condición de caso sospechoso, tienen los síntomas, se les han tomado muestras, pero están en estudio para ser o confirmados o descartados. Muy lamentablemente se suma una nueva persona que falleció como consecuencia de esta enfermedad. Se trata de un hombre de 70 años de edad, residente habitual del estado de San Luis Potosí, y que tenía un antecedente de contacto con una persona que había viajado fuera de México, específicamente a Estados Unidos. Esta persona padecía hipertensión, tenía una edad de 70 años y además tenía obesidad.
y estos son sus 3 factores de riesgo, sus 3 elementos que lo hicieron propenso a complicarse y muy lamentablemente a fallecer. Por lo demás, la distribución geográfica, como cada noche la mostramos en el mapa, donde vemos que persiste las zonas metropolitanas principales como los centros de mayor contagio, de mayor frecuencia de contagios, empezando por la zona metropolitana del Valle de México, seguida de Guadalajara y también el caso de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey. Aclaro ahí que cuando aparece todo un estado en color rojo, no quiere decir que todo el estado tiene la misma intensidad de transmisión. Claramente en estos 3 estados, considerando conjuntamente el Estado de México y la Ciudad de México como una primera zona, es solamente en la zona metropolitana. En la zona más dispersa del Estado de México hay una transmisión muy baja. En cambio, y de la misma manera, en Jalisco es la zona metropolitana de Guadalajara y en el caso de Nuevo León es la zona metropolitana de Monterrey. En la siguiente diapositiva lo que vemos es esta información sobre qué proporción de las personas tienen enfermedad leve o tienen enfermedad que requiere atención médica hospitalaria, y sigue guardando un patrón semejante al de todos estos días, donde 9 de cada 10 tienen una enfermedad que no requiere hospitalización y, una vez detectados los casos, se han indicado aislamiento domiciliario. Asimismo, 88% de quienes han recibido atención, esta atención la han recibido en forma ambulatoria, es decir, en sus domicilios con una serie de instrucciones generales, y del 6% que están hospitalizados son en una condición estable, solamente el 3% tiene una condición grave y algunos han tenido la necesidad de intubación mecánica. Hasta el momento 2%, solamente 2% de estos 475 han pasado ya a un estado de recuperación. Esto desde luego irá aumentando día con día. En la siguiente diapositiva mostramos el resumen de las personas que lamentablemente perdieron la vida por las consecuencias de esta enfermedad. Tenemos un predominio del sexo masculino, donde 5 de los 6 fueron hombres, y también las instituciones en donde ocurrieron los fallecimientos, es el Seguro Social, hospitales de los servicios estatales de salud y una proporción importante, el 33%, en hospitales privados. Aquí destacamos también en el lado izquierdo, el lado derecho de la diapositiva, las características en términos de enfermedades crónicas. Tenemos la obesidad como la más frecuente, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, que en sí mismo es un elemento de riesgo. Aquí quiero mencionarlo de manera especial porque no lo hemos destacado. Tabaquismo, el fumar, cualquier modalidad de producto del tabaco, aumenta el riesgo de complicación de las enfermedades infecciosas respiratorias. Fumar es algo extremadamente maligno para cualquier aspecto de la salud y es una de las causas principales de cánceres en el mundo y desde luego también en México. Invariablemente el cigarro es malo, los cigarros no producen ningún beneficio y tampoco los vapeadores y los cigarrillos electrónicos. Y en este momento se empieza a ver, no solo en México, sino en el mundo, la asociación entre el antecedente de fumar y el riesgo de complicarse, independientemente de que se tenga o no enfermedad pulmonar crónica relacionada con el tabaquismo o derivada directamente del tabaquismo, como es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida más popularmente como enfisema pulmonar, o la bronquitis crónica. Pero, insisto, fumar es adverso, es malo, es muy contraproducente para la enfermedad COVID y también el uso de los cigarrillos electrónicos. Y finalmente la insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad que deprime también al sistema inmune, y la propia enfermedad pulmonar crónica. Bueno, las edades se representan ahí, como se puede ver, excepto por una de las personas que tenía menos de 45 años, los demás tienen edades más avanzadas. Y en cuanto a la distribución por estados, que nos habían preguntado ayer, vean ustedes cómo
de las defunciones, que afortunadamente hasta el momento son pocas, predominan en la zona metropolitana del Valle de México, específicamente en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. En el seguimiento de la epidemia, ya habíamos comentado desde el domingo o el lunes que nos interesa que ustedes conozcan este fenómeno en donde se empieza a perder la trazabilidad de los contagios. Perder la trazabilidad de los contagios quiere decir que ya no es posible reconocer quién contagió a quién, porque se encuentran casos en donde, a pesar del estudio clínico y epidemiológico de los casos, ya no se puede identificar quién fue la fuente de contagio. La persona no tiene antecedentes de viaje, la persona no tiene antecedentes de visita y la persona no tiene contacto conocido en los 15 días anteriores al inicio de la enfermedad con una persona que pudiera haber viajado. Sigue siendo una proporción muy pequeña, son ya 13 casos, 13 de los 475, pero esto representa el 3%. Esto lo empezamos a anunciar cuando esto era el 1% y debemos estar conscientes que esto irá cambiando cada día para aumentar. Y los casos asociados a importación, que son los contagios de la primera generación de contagio, una persona que viajó, viene con la infección, contagia a alguien en el territorio nacional. Ese es el caso asociado a importación. Y estos también van a ir aumentando y en este momento son 23%. Como hemos explicado, no hay un número preciso ni del porcentaje ni del número de casos que ya por sí mismo determine un cambio de prácticas respecto a la prevención y el control. Pero sí claramente empieza a volverse menos eficiente, menos productiva la intervención de contención basada en los casos, identificar al caso sospechoso, ponerlo en aislamiento, confirmar o descartar su diagnóstico por laboratorio y estudiar a sus contactos. Conforme crece el número de casos, conforme se empieza a encontrar una proporción cada vez mayor de personas en cuyo contagio no es trazable, la utilidad de la medida de contención empieza a limitarse. Y por eso entran lo que hoy vamos a destacar de manera enfática, las medidas de mitigación comunitaria. Estas, como recuerdan ustedes, en México las establecimos desde 2 semanas antes del momento esperado en donde la curva epidémica, donde el aumento diario de casos pudiera incrementarse.